Vamos a comenzar la tarea en la tarde de hoy y para comenzarla le vamos a pedir el favor a Martica que nos regale la oración, por favor. Sí, Martica. En estos momentos vamos a cerrar nuestros ojos, elevarlo a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, al Maestro Jesús, agradeciéndole por esta gran oportunidad, agradeciéndole a todos los espíritus que se encuentran en estos momentos, encarnados y desencarnados, a los mentores de esta casa espírita, agradeciéndole al Padre Celestial por estos instantes, porque podemos, Señor, vislumbrar tu grandeza, tu amor. Y hoy te pedimos, Señor, la inspiración para nuestro hermano que va a dar esta conferencia, que estas enseñanzas sean de mucho provecho para nuestros espíritus, que podamos vivenciarlas, que podamos extender esta luz que hoy nos van a dar con esta conferencia. Le damos gracias a nuestro hermano y a todos los que han venido, que así sea. Bien, la temática para la tarde de hoy es la vida espiritual en el vientre, una mirada profunda al aborto. Esa conferencia nos la va a dar nuestro querido Anderson, que es miembro del Centro Espírita Senderos de la Esperanza y es el vicepresidente de la Asociación Médico Espírita A. Entonces, bienvenido, querido Anderson. Gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, en esta oportunidad vengo a hablarles uno de los temas que lo voy a hablar desde dos líneas, desde la parte espírita y claramente como profesional de la salud también un tema al respecto, darnos cuenta cómo la medicina, la ciencia y la ciencia espírita finalmente trabajamos en línea en los pensamientos en pro de la humanidad. El proceso para hablar finalmente de los desenlaces que puede incurrir en estas acciones, tenemos que hablar propiamente de la gestación, de ese proceso de reencarnación, de ese nuevo vínculo que tenemos para afianzarnos en esta realidad material en la que nos encontramos. Recordemos que parte de la información que vamos a escuchar durante estos minutos, pues ha sido lo que el mundo espiritual nos ha traído a través de diferentes autores en diferentes épocas, transmitiendo su mensaje, sintiendo esa voz de esa realidad espiritual en la que estamos inmersos todos y cada uno. El referente que vamos a utilizar dentro de los muchos contenidos que vamos aquí a tratar, pues lo encontramos en el libro de los espíritus, donde la información del mundo espiritual se organiza y finalmente nos da una claridad frente a esta situación en la que nos encontramos. Me gusta siempre arrancar por la definición del espiritismo para entender lo técnico que podemos ser desde los temas que incluyen a la salud, a la vida, entre otros. Nos dice Kardec, el organizador del espiritismo, que es una ciencia que trata de naturaleza, origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Debemos entenderlo que al ser una ciencia nos da una gran cantidad de contenido estructurado, demostrable, que se puede replicar y finalmente vamos a comprender la realidad donde posiblemente sin considerar esta parte espiritual nos quedamos un poco cojos en entender por qué muchos de los hechos de la vida ocurren. En una de las obras, en la Génesis, los milagros y las profecías según el espiritismo, nos habla Kardec que el espiritismo marcha a la par que el materialismo. En el campo de la materia, el espiritismo admite todo lo que el materialismo admite, pero avanza hasta más allá del punto donde éste se detiene. El espiritismo y el materialismo son como dos viajeros que caminan juntos a partir de un mismo lugar, y donde a cierta distancia uno de ellos dice no puedo seguir
el otro prosigue y descubre un nuevo mundo. En ese punto nos vamos a dar cuenta que todas las propuestas de la medicina, de la ciencia, realmente no son contrarias a la realidad de lo que los espíritus nos revelan. Finalmente, todo hace parte de esta realidad. ¿Qué nos dice el mundo espiritual frente al principio de todo lo que existe? ¿Qué es todo lo que nos involucra como creación? Sobre todo la causa primera, la inteligencia suprema, Dios, y de ahí se divide en dos grandes áreas, el espíritu y la materia. Nosotros como espíritus somos ese principio inteligente del universo. Y el fluido universal es esa sustancia que le da las características a la materia para la formación de todo lo que vemos. Tocamos, olemos, escuchamos. En principio tenemos que todo lo que existe es esta triada: el mundo espiritual, el mundo material y sobre ellos la inteligencia suprema. Cuando abordamos el tema de la materia, cuando abordamos todo lo que está a nuestro alrededor, nos dice el mundo espiritual que es el instrumento del cual el espíritu se sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Finalmente, todo esto está influido por esa realidad espiritual. Nosotros somos ese desenlace y ese reflejo del mundo espiritual y no al revés. No es que el mundo espiritual se parece a este, sino que nosotros como plano físico somos un reflejo de lo que es el mundo espiritual. Y nos dicen que la materia existe en estados que para nosotros incluso aún son desconocidos. Esta fue la propuesta que nos trajo la espiritualidad en 1857 con la publicación del Libro de los Espíritus. Y nos damos cuenta que muchos años después y los avances de la ciencia nos mostraba Albert Einstein con todas sus teorías cuánticas que finalmente la materia es energía. Su gran ecuación nos lleva a decir que todo lo que vemos realmente no es sólido, sino que si nos vamos al mundo microscópico, finalmente esto está hecho de átomos, y los átomos que son energía. Por consiguiente, toda la realidad en la que estamos inmersos está hecho en esencia de energía, y por eso debemos empezar a entender los efectos que tenemos aquí en este plano, cuál viene a ser ese origen, esa esencia que podemos nosotros transformar o cambiar. Y nosotros como seres humanos también nos muestra la espiritualidad que somos la unión de tres elementos. Nosotros estamos compuestos de la materia o el cuerpo físico, un cuerpo semimaterial que lo denominamos el periespíritu dentro de la ciencia espírita, y nosotros como esencia que somos espíritus. Si nosotros somos el principio inteligente, decimos que somos espíritus que tiene un cuerpo y no al revés. No somos un cuerpo con un espíritu, sino somos espíritus que manifestamos y nos apoyamos del cuerpo físico. Y el periespíritu es ese molde que es el que guía la formación de todo lo material. Cuando nosotros partimos de este plano, estamos en esencia como espíritus y alrededor nuestro, nuestra forma nos la da este cuerpo semimaterial que es el periespíritu. Y va a servir de molde para la nueva experiencia. En temas de vocabulario, les traigo la definición que nos da la Real Academia Española. Normalmente muchos de los conflictos entre comunidades, personas y opiniones siempre se basan en las definiciones. Por eso es importante hablar un lenguaje universal y cojo una referencia que está en la literatura, un diccionario, la Real Academia Española, y es cómo nos define vida. Según la Real Academia, nos la define como la fuerza o actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Nos está hablando de esa característica interna que tenemos cada uno. Otra definición que da la Real Academia Española es el estado de actividad de los seres orgánicos, la funcionalidad biológica. Y una de las que más me gusta como definición oficial de la RAE es la unión del alma y del cuerpo.
Esta propuesta no es lo que dice el espiritismo, sino es lo que dice la ciencia convencional al definir vida. Y aquí es donde decimos, si lo convencional, ¿por qué tocar el tema del alma? ¿Por qué tocar el tema de los espíritus? ¿Por qué tocar el tema de la espiritualidad? Y es uno de los tabús que todavía se tiende y una mala información de creer que la ciencia y la medicina no son espirituales, cuando realmente hay un trabajo amplio dentro de las disciplinas de la salud que van a favor de este proceso. Aquí les traigo una de las resoluciones. Una de las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud, propuesta en 1983, donde se habla a nivel mundial sobre la dimensión espiritual, sobre la importancia de incluir esta esfera en la salud de las personas. Aquí el director general propuso esa cuestión de la dimensión espiritual para que se sometiera a consideración y se tuviera en cuenta al momento de hablar de salud. Y bajo esos escenarios se empiezan a estructurar algunos conceptos. Y uno de ellos es el concepto de calidad de vida. Para la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de calidad de vida, estamos hablando del componente biológico, de todo lo que tiene que ver con cuerpo, medicamentos, sustancias, químicos, pero no se queda ahí. También se habla de esa esfera emocional, mental, psicológica, del entorno social, de todas las relaciones, familia, comunidad, trabajo, el medio ambiente, el lugar donde nos encontremos, nuestro hogar, nuestra ciudad, el lugar de trabajo, y también incluye la espiritualidad como una dimensión diferente. Todas ellas hacen el concepto de calidad de vida. Cuando nosotros buscamos nuestra calidad de vida, nuestro estado de bienestar, debemos considerar estas 5 dimensiones. Es la propuesta que nos trae las ciencias de la salud de decir, todas se entrelazan. Y así como le presto atención a mi cuerpo, también debo prestarle atención a mi mente, a mi medio ambiente y a mi espiritualidad. Si una de ellas falla, pues se va a ver involucrado el déficit o el fallo en el resto de dimensiones. Y si fortalezco una de ellas, de la misma manera estoy fortaleciendo todas. No se trata solamente de medicamento, pastillas, sino que realmente hay algo más que involucra el tema de la salud. Y de esta forma, la Organización Mundial de Psiquiatría nos define el concepto de espiritualidad y nos dice en medicina, para nosotros, ¿qué es la espiritualidad? Es la dimensión de la experiencia humana relacionada con esa realidad trascendental, lo sagrado o la realidad absoluta. Esa es la definición que le da la psiquiatría al tema de espiritualidad. Resalto la última frase que nos da en su definición de que es la realidad absoluta. Incluye todo lo que existe, todas las experiencias, todos los sentimientos, todas las emociones, está inmerso en la definición de espiritualidad. Y es algo que no debemos confundir con el concepto de religión. La religión es la institucionalidad de la espiritualidad. Aquí se avanza más en creencias y en prácticas. En cambio, la espiritualidad abarca algo más allá. Cuando nosotros vamos a hablar de este tema, debemos entender que no lo estamos hablando desde la religión ni desde la religiosidad, sino desde la espiritualidad. Uno de los procesos que nos fueron revelados desde el mundo espiritual es el principio de la reencarnación. Nosotros, todos aquí, no estamos viviendo nuestra primera experiencia material. Ya venimos de otras experiencias, ya hemos tenido otras vidas pasadas y hoy estamos recogiendo lo que sembramos en el ayer. Todas estas experiencias, el mundo espiritual a viva voz nos dice sobre esa realidad. Y no solamente la parte de la espiritualidad manifiesta eso. En el libro de los espíritus hay un capítulo completamente dedicado a esa pluralidad de la existencia. Todo acerca de la reencarnación, cuál es esa justicia, cuáles son las diferencias en todos los mundos,
cómo suelen ocurrir o por qué ocurren muertes prematuras, por qué mueren los niños, qué pasa alrededor de todo eso, donde si no consideramos esta quinta dimensión de la calidad de vida que nos propone la OMS, pues estaríamos con muchos vacíos frente a este tema. Aquí, solo por resaltar algunas de las preguntas que nos da el mundo espiritual, es cómo se puede acabar de purificar el alma que no ha alcanzado la perfección durante una vida corporal. Y el mundo espiritual nos responde que sufriendo una prueba de una nueva existencia. Pasar nuevamente por la experiencia de la carne para empezar a seguir avanzando en nuestro progreso espiritual. Aquí nos dicen y empiezan a abordarse temas como la justicia de la reencarnación, como todo el proceso y el objetivo que tiene la reencarnación. Y finalmente nos damos cuenta que desde 1857 esta propuesta que nos trae el mundo espiritual se complementa con lo que la ciencia hoy en día también establece. Hoy, universidades académicas, institutos médicos, centros de investigación, investigadores como Ian Stevenson, Drucker, Hernani Guimaraes Andrade, Brian Weiss, Hermendra, todos ellos son investigadores no espíritas que finalmente a través de un método científico han demostrado la reencarnación. Han mostrado eso que ya la espiritualidad a través de la mediumnidad nos ha venido a revelar sobre la existencia de ese mundo espiritual. Cómo diferentes propuestas y cómo la ciencia hoy admite esos hechos, admite que somos seres que sobrevivimos a la muerte del cuerpo físico. Solo por nombrar algunos, por ejemplo, el doctor Ian Stevenson, que ya desencarnó, alcanzó a recopilar más de 2.600 casos en la Universidad de Virginia, recopilando científicamente esos procesos de reencarnación. Otras investigaciones nos hablan sobre incluso anomalías físicas y congénitas asociadas a las personas fallecidas en casos de reencarnación. Vemos cómo una cicatriz, una enfermedad, una condición es el reflejo de algunos desencadenantes de lo que ocurrió en una existencia anterior. Si yo transgredo mi cuerpo hoy, si yo afecto mi cuerpo hoy, eso va a quedar como una señal, como una cicatriz en nuestro cuerpo espiritual y en nuestra nueva experiencia va a manifestarse con ciertas características que tanto la espiritualidad no lo ha dicho como la ciencia hoy en día no lo confirma. Estudios en todas las partes del mundo, Europa, Tailandia, India, donde vemos esta realidad de la reencarnación. Uno de los procesos para comprender este vínculo entre los dos planos de la vida, entre llegar a este plano físico, nos lo propone el espíritu de André Luis, quien dictó a través de la mediumnidad de Chico Javier una realidad del proceso reencarnatorio. En esta obra, Misioneros de la Luz, donde nos narra el autor espiritual cómo es la vida en el mundo espiritual, resaltamos principalmente aquí dos capítulos, el capítulo 12 de la preparación de las experiencias y el capítulo 13 acerca de la reencarnación. La espiritualidad aquí nos muestra ese panorama del proceso de la vida. Nos habla que para la gestación, para el nuevo vínculo con este plano, hay una asistencia espiritual. Hay equipos especializados para el retorno al mundo físico, que van a estudiar intensamente, van a trabajar, van a buscar todo el ambiente propicio, más adecuado y las necesidades que se necesitan para venir al planeta. No se trata solo de la unión de un espermatozoide con un óvulo, sino que hay una logística y un equipo de profesionales espirituales alrededor de que permitan de que ocurra ese vínculo y esa traída del plano espiritual a este plano físico. Toda esa dinámica, por ejemplo, aquí nos hablan en esta obra el caso de Segismundo, cómo es su proceso de reencarnación, donde el autor espiritual André Luis se da cuenta cómo otros
profesionales espirituales informan y trabajan con esos espíritus que van a cooperar en la formación. Aunque no están directamente en el momento del acto sexual, digamos que hay un respeto frente a la intimidad de lo que ocurre cuando se genera el acto físico acá. Posterior a eso, sí hay un acompañamiento de un equipo espiritual que van a estar sintonizando, cambiando los patrones energéticos, orientando todos los fluidos vitales para que finalmente exista ese vínculo y nuevamente tengamos la posibilidad de venir a este plano material o físico. ¿En qué momento se une el alma al cuerpo? Se indaga al mundo espiritual. Y responden los espíritus, la unión comienza en la concepción, pero solo se completa en el instante del nacimiento. El material genético del espermatozoide y el material genético del óvulo, al tener esa unión, ya generan vida, ya generan ese vínculo del alma con el cuerpo. Ese espíritu asignado a compartir la nueva experiencia ya se vincula en el momento en que estas dos partes biológicas se unen. Aquí ya hay un enlace, hay un trabajo cooperativo del mundo espiritual donde se genera todos los enlaces y todo lo que se desencadena alrededor de esto. Uno de los artículos científicos también de la época moderna nos plantean cómo con grandes tecnologías, microscopios y demás, existe una chispa de luz o de energética a través de la unión entre el espermatozoide y el óvulo. En estos últimos años, este artículo no tiene más de 10 años, nos muestra cómo los microscopios identifican un destello de luz justo en el momento en que el espermatozoide se junta con el óvulo. Cómo cambian e irradian de energía todo el entorno alrededor, cómo ciertos componentes químicos como el zinc ambientan solo por el hecho del contacto. Esto es una demostración en el laboratorio con un microscopio y coincide con lo que el mundo espiritual nos está diciendo de que en ese mismo momento la energía se vincula. Y aquí nos damos cuenta con los estudios científicos cómo se alinea con esa realidad y se demuestra todo lo que se está planteando desde la espiritualidad. Nos dice el mundo espiritual que el modelo fetal y el desarrollo del embrión obedece a leyes físicas naturales, lo que decíamos al inicio. El materialismo y el espiritismo finalmente admiten y van por la misma ruta. Sin embargo, como ocurre en el resto de reinos de la naturaleza, pues se va a desenvolver ese componente biológico. Pero en todos estos fenómenos, y de acuerdo con el plano de evolución de cada uno de los entornos, los ascendentes de la cooperación espiritual coexisten con estas leyes. Durante todo ese proceso están los ingenieros, los genéticos que realmente van a permitir que ese desenlace se presente. Y nuestro elemento semimaterial, que es el periespíritu, sabemos que es el molde el que le va a ir dando forma a todo esto. Si no consideráramos ese campo energético o ese campo periespiritual, muchos de los eventos biológicos ni siquiera se comprenderían. Cuando hablamos de ese proceso de embriogénesis o de creación de células y de tejidos, desde la literatura científica se puede hablar de un modelo organizador biológico o de otro campo energético para que esas células se organicen, y es lo que la propuesta del espiritismo nos ha denominado el periespíritu, que finalmente ese es el que moldea toda esta estructura biológica. Y esos procesos de reencarnación, tanto como la muerte física, el proceso de la nueva vida, nos dice la espiritualidad, también difieren hasta lo infinito, no existiendo, según creemos, dice la espiritualidad, dos absolutamente iguales. O sea, cada proceso de gestación puede tener una forma y un equipo que trabaje de alguna manera diferente. No es una tabla matemática, no es simplemente óvulo y espermatozoide y ya se dio por automatismos, sino que alrededor de la gestación, las predisposiciones genéticas, la programación de las enfermedades, la programación de la salud va a estar vinculada en unos procesos
muy complejos que debemos comprender que hacen parte del proceso natural de llegar nuevamente a esta vida espiritual. Este periespíritu, ya lo hemos dicho, es preexistente y sobreviviente a la muerte del cuerpo corporal. Nosotros en el plano espiritual no somos abstractos, no somos difuminados, no somos ¿dónde está que no lo veo? Sino realmente hay un cuerpo periespiritual con el cual nos desenvolvemos en esta realidad, ¿sí? A través de mayor purificación, más sutil va siendo este periespíritu y claramente más irradiación energética vamos a tener. Nos damos cuenta cómo incluso entre espíritus en muchas ocasiones no se pueden ver entre ellos por el grado de purificación que puedan llegar a tener otros. Un espíritu muy terco, sufriente, con muchas condiciones materiales, no puede ver más allá de su entorno de 2-3 metros, así haya una entidad amorosa al lado suyo, ¿sí? Estos entornos nos muestran que a través de este cuerpo espiritual se presentan todo ese tipo de manifestaciones. Y de la misma manera lo sentimos nosotros acá. La experiencia o la cercanía de una entidad espiritual al lado nuestro, posiblemente no tenemos esa sensibilidad directa para percibir la compañía que tenemos permanentemente de todos nuestros amigos espirituales. Y este periespíritu nos dicen que está constituido por varios tipos de energía. Finalmente son muchas corrientes, muchos materiales hiperfísicos, siendo este periespíritu el lazo que va a unir el cuerpo con el espíritu. ¿Sí? Esos son los que se van a encargar de todo ese proceso. Y si ya dijimos que la materia es energía, ¿cómo se influye la energía? Con más energía. Por consiguiente, un pensamiento es energía, un pensamiento es transformador. Con el pensamiento yo puedo enfermar o puedo sanar. Con lo que estoy diciendo, la palabra también es energía. Por consiguiente, las palabras que salen de mi boca van a irradiar una energía positiva o negativa. Y todo ese entorno claramente ocurre en alta intensidad en el momento de la gestación o del embarazo. Todo el cuerpo va a estar formándose por la asimilación de estas moléculas periespirituales. Cada célula física se irradia y se imanta de toda una cantidad de energía alrededor de esto. Incluso esos vínculos entre nosotros como espíritus, fijándonos en el cuerpo material, nos dicen otros autores espirituales que incluso hacia los 7 años se termina de generar vínculos energéticos con nuestra esencia. Nuestro espíritu, nuestro periespíritu se termina de vincular completamente casi a la edad de 7 años. O sea, durante los primeros 7 años está en un proceso de creación, las uniones neuronales, toda la formación del cerebro, la formación de otros órganos, influyen mucho en estos primeros años de vida y finalmente se termina de compactar cerca de los 7 años. Y aquí empezamos a comprender entonces algunos de los temas de la charla de hoy acerca del aborto. Una de las preguntas que se indaga la espiritualidad es ¿qué sucede al espíritu si el cuerpo que ha elegido muere antes de nacer? ¿Qué pasa o cuál puede llegar a ser la utilidad de estas muertes prematuras? Ese aborto espontáneo, esa aparente vínculo de gestación que no llega a término, que en muchas ocasiones genera ese conflicto emocional con la espiritualidad, que lo sienten como el castigo, que por qué perdí mi hijo, que por qué el embarazo se interrumpió a la mitad, que qué fue lo que pasó, cuál es la utilidad de esto y qué es lo que nos dice la espiritualidad al respecto. Uno, que las imperfecciones de la materia son casi siempre la causa de estas muertes. Entonces entendemos que hay un proceso anormal entre el vínculo energético y la materialización que está ocurriendo, entre ese campo periespiritual que está sirviendo de molde para el cuerpo físico. Si se distorsiona, el resultado material se va a deteriorar y es por eso que se interrumpe. O sea, esos procesos
Volvemos a lo que hablábamos al inicio de la exposición, la materia es energía. Si esa energía no se lleva en un proceso armónico, se deteriora esa manifestación. Y la trascendencia de mayor interés es que la importancia de estas muertes es una prueba para los padres. Posiblemente no se habla de culpas del niño no nacido, que es el responsable de esa interrupción del embarazo, sino que realmente son entornos que van a generar esas pruebas para poder avanzar, para poder desarrollar habilidades espirituales, morales y sociales en todos los entornos que realmente van a ser una prueba para aquellos que están viviendo esa situación o ese dolor que posiblemente este acto les trae. Y se indaga entonces, ¿el aborto provocado es un crimen, sea cual fuera el periodo de gestación que lo realice? Esta pregunta la indaga Allan Kardec al mundo espiritual. Y la espiritualidad responde lo siguiente: siempre se comete un crimen desde el momento en que transgredís la ley de Dios. La madre u otra persona siempre cometerán un crimen al quitarle la vida al niño antes de que nazca, porque le impedirá al alma afrontar las pruebas cuyo instrumento debía ser el cuerpo. La oportunidad de redimir acciones es a través de la vida física. Y si nosotros impedimos la oportunidad de que un espíritu progrese, hay responsabilidades. Si nosotros interrumpimos ese proceso para esa entidad espiritual, hay responsabilidad. Y si ya se generó el vínculo, quiere decir que detrás de ese vínculo hay una logística muy amplia, que no es solo por azar. Ya nos dábamos cuenta que son equipos espirituales los que están interviniendo para que ese vínculo ocurra. Entonces no fue simplemente que me cayó la gota del cielo y pasó porque sí, sino realmente hubo una organización espiritual, una aceptación espiritual y finalmente motivaron al nuevo espíritu a recibirlo, a participar. Listo, sí, ven conmigo, vayamos en esta carrera, y a mitad de camino le digan, ¿sabe qué? No, ya no. ¿Sí? Frenen ahí. Todo esto va a transgredir esos principios espirituales, que es una de las realidades que nos trae el espiritismo. Recordemos que la experiencia humana en este mundo lo tenemos por uno de los tres objetivos. Estamos en este planeta por expiaciones, por pruebas o por misiones. Nos encontramos en un mundo de transición donde tenemos el vínculo en este momento de las tres. Expiación, tenemos que remediar muchas acciones que cometimos en el ayer. Las pruebas, las que nosotros nos imponemos para avanzar espiritualmente. Y la misión, esa prueba ya superada y la responsabilidad que tenemos con otro. En nuestra vida tenemos esos tres escenarios. Hoy somos misioneros de algo, tenemos la tarea de algo, pero en el día a día también tenemos esas pruebas que nosotros nos hemos puesto para poder avanzar, para poder desarrollar esas facultades espirituales. Y al mismo tiempo estamos expiando la responsabilidad de actos que hemos cometido en el ayer, que tenemos que remediar en el camino en el que nos encontramos. ¿Qué nos dice el espiritismo y qué nos dice la espiritualidad? Que existe una ley de causa y efecto. El espiritismo y el Dios que nos revela la espiritualidad no es el Dios que premia o que castiga. Aquí no se habla de pecados, de culpas, de premios, sino se habla de responsabilidades. Todas las acciones tienen un efecto. Todas nuestras conductas, nuestras palabras, nuestras decisiones traerán un desenlace. No se habla de positivo, negativo, premio, castigo, sino de esa responsabilidad que llevamos con nuestros actos. Cada palabra, cada acción traerá una consecuencia. Hoy estamos sembrando lo que vamos a recoger mañana. Hoy estoy cuidando mi cuerpo y de esa manera voy a recibir en el mañana cómo va a estar mi condición física.
Hoy estoy generando esas palabras de aliento, de felicidad, de compromiso, para que sea mañana cuando reciba los frutos de eso. No es inmediato y muchas de las acciones no se ven reflejadas en el mismo instante. Nos damos cuenta cómo diferentes procesos en la calidad de vida van a generar acciones en cuanto a la toma de decisiones. En los procesos de aborto, en medicina, lo orienta una disciplina que se llama la bioética. La bioética es la rama de la medicina que está implicada en las condiciones éticas de la ciencia de la vida. Aquí empezamos a entender un poco por qué son las posturas que tenemos frente al aborto tan variadas y tan diversas en las decisiones, y más aquí en nuestro país, donde está despenalizado algunas de estas acciones. Los principios bioéticos son 4: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. En medicina nosotros hablamos que cualquier acción debemos hacerla, uno, en principio de beneficencia, de ayudar al otro. 2, en no generarle daño con las acciones que yo esté cometiendo. 3, en igual permitir la autonomía y la toma de decisiones a cada persona. Y 4, que esas acciones sean justas y equitativas para todo el mundo. Dentro de la conducta médica nos damos cuenta que siempre estamos en pro de esa calidad de vida, de esos principios de vida. Sin embargo, tenemos diferentes corrientes de pensamientos bioéticos. Hay un pensamiento bioético principalista, personalista, pragmático, utilitarista, e incluso espírita también tiene una corriente bioética frente a estas disciplinas. El principalista propone que el aborto puede ser viable dependiendo a qué antepongo sobre otra cosa. Si hay un sufrimiento, si hay daño, si hay una condición, lo veo como viable, si no, no lo veo como viable. En la corriente bioética personalista se destaca que la esencia del ser humano y una de las características del ser humano es esa chispa divina en esencia desde el momento de la concepción. Por consiguiente, es una disciplina que no acepta el proceso de aborto. Dice, la vida se respeta en esencia y en principio desde el momento de la gestación. El pragmático utilitarista es una corriente que considera al ser humano solo cuando nace. O sea, todo el estado de embarazo no lo considera como humano, e incluso si entra ese paciente en un estado de coma, tampoco lo considera. Dice, cuando no tiene autopercepción, no se considera humano. Por consiguiente, en ese estado pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Y es ahí donde nos damos cuenta que son posturas radicales, que no es que engloben a toda la ciencia de la salud. Aquí hago el comentario de comprender que el equipo médico no todo se alinea con el mismo pensamiento, pero nos damos cuenta cuáles son esas posturas que algunos defienden de decir de aquí a aquí sí y de aquí para allá no importa. Y una de las corrientes que surgió dentro de la doctrina espírita fue precisamente el equipo de profesionales de la salud de diferentes partes del mundo proponiendo la importancia y la existencia y la preexistencia del alma, motivo por el cual debe respetarse todo ese proceso o todo ese ciclo de vida. Esas responsabilidades, esas acciones, todas esas tareas que están alrededor de ello. Aquí en Colombia está despenalizado el proceso de aborto. Sin embargo, se le hace mucha publicidad a cuál es la conducta si uno tiene un embarazo no deseado, aborte. ¿Sí? Si usted tiene un embarazo no deseado, ¿cuál es la ruta? Aborto voluntario del embarazo. Sin embargo, por leyes colombianas y dentro de las sentencias, tenemos 3 procesos ante un embarazo no deseado, que está el proceso de adopción, está el proceso de interrupción, que efectivamente es al que más publicidad le hacen, y está el proceso de acompañamiento para que finalmente haya maternidad, ¿sí?
¿Qué pasa? Hay que darle las herramientas claras, hay que mostrarle toda una realidad completa para que efectivamente se dé cuenta de las posibilidades. A nivel clínico, en cualquiera de los tres, hay fundaciones, hay acompañamiento del equipo médico, hay subsidios, hay gratuidad, hay servicios donde no solo la ruta es una, donde no solo la opción es simplemente finalizar el proceso, sino que también debe mostrarse y darle claridad que ante un concepto de embarazo no deseado, se puede hacer un acompañamiento y finalmente llevar a que haya una gestación a término, ya sea en un proceso de adopción o ya sea llevar el proceso de maternidad a través de lo que se haya encontrado en el camino. ¿Por qué no quiere estar embarazada? Porque es que no puedo estudiar, porque es que no tengo trabajo, porque es que no tengo pareja, porque es que mi familia me va a echar de la casa. Ante todas esas causales que posiblemente lleven a un pensamiento de interrupción, es donde se les debe brindar opciones y posibilidades dentro de la autonomía para comprender que realmente sí hay opciones, sí hay alternativas, sí hay acompañamientos para que finalmente se lleve un proceso a feliz término. Las consecuencias, volvemos al principio de causa y efecto y a lo que hablábamos al inicio de la exposición en el concepto de calidad de vida, y es que tenemos las 5 dimensiones. Si yo hablo de la interrupción voluntaria a nivel físico, ¿habrán consecuencias biológicas o riesgos biológicos? Claro que sí. Ningún procedimiento quirúrgico o farmacológico es 100% seguro, ni siquiera el acetaminofén. Cualquier componente químico o cualquier intervención quirúrgica tiene sus riesgos, ¿sí? Yo no puedo asegurarle, por más de que tenga el sitio con la asepsia más grande, los instrumentos más limpios, el personal más capacitado, no puedo asegurar de que no puedan ocurrir eventos de riesgo durante el procedimiento, ¿sí? A nivel psicológico, también van a haber desencadenantes que puede que no se manifiesten en ese momento. Un evento depresivo puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10 años después de cualquier evento que ocurra. Si me voy en medicina basada en la evidencia, que una de las causales de interrupción voluntaria es el abuso sexual o la violación que ha sufrido, no hay en la literatura ningún estudio que diga el generar aborto le va a quitar el trauma. El generar el aborto le va a hacer sentir mejor esa situación que vivió. El realizar el aborto la va a hacer sentir más en paz y más tranquila. Ese tipo de actos o de opiniones dentro de la literatura médica no existe. Entonces es ahí donde hay que mostrar esa realidad, donde hay que ver esas herramientas para que finalmente se entienda todo este proceso. Las relaciones sociales siempre van a haber pares, nunca estamos viviendo una experiencia completamente solos. Esto que consideramos un dolor muy interno en cada una de nuestras experiencias, esto que sentimos que posiblemente si lo digo nadie más lo comprenderá, en el planeta en el que nos encontramos, muchos estamos pasando por pruebas muy similares. Ese dolor es compartido de muchas maneras. Y finalmente esas relaciones sociales, ese diálogo, esa convivencia va a permitir que efectivamente estrechemos esas relaciones de claridad ante los eventos. Y en temas de las consecuencias espirituales, ¿qué es lo que nos revela el mundo espiritual? Que efectivamente incluso se pueden generar distorsiones o podemos ganarnos enemigos espirituales por ese proceso de interrupción. Ese espíritu al que inicialmente se le dio la posibilidad de tener la experiencia y bloqueársela, puede generar expresiones y emociones negativas de la entidad espiritual que iba a tener la experiencia en cuerpo y puede ser perturbador de la persona que le negó esa posibilidad. Y ahí empezamos a tener disturbios tanto de efectos físicos como de efectos físicos y de efectos espirituales. Hay esa responsabilidad, esa ley de causa y efecto que debemos empezar a asumir dependiendo a nuestra toma de decisiones en nuestros campos.
y es algo que la espiritualidad nos revela. En todo el proceso siempre está la guía y la orientación del Maestro Jesús, que nos dijo: bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos. No por el hecho de ser la aflicción como dolor, porque todos sufrimos un dolor, todos tenemos esas situaciones de dificultades. Muchas gracias. Sino de saber llevar esas pruebas y esas aflicciones que tenemos día a día. ¿Cuáles son esa forma en que estamos respondiendo frente a las pruebas que nos pone hoy la vida? El infinito amor de Dios y lo que vino a mostrar el Maestro Jesús es ese trabajo en equipo entre los dos planos de la vida, en reconocer esa realidad espiritual y reconocernos nosotros en este plano físico, en poder ser orientadores y ser transmisores de la luz y el mensaje que en este momento estamos recibiendo. Desde la espiritualidad, desde el espiritismo, vuelvo y digo, y lo definimos, no fue desde una religión o desde una creencia, sino desde una conexión con la realidad trascendental o la realidad absoluta que tenemos. Esa conexión que tenemos con nuestros seres espirituales de forma permanente, esa conexión que tenemos con ellos, la invitación es de recibir esos efluvios por parte de ellos, toda esa bendición que tenemos y ser esos instrumentos con el plano espiritual. Si nosotros somos espirituales, nuestra esencia es espiritual, pues conectemos con ellos de la misma manera en que lo hacemos en el día a día. Así como me puedo estar tomando un medicamento por horario, así como estoy ingiriendo un alimento por horario, así como me baño todos los días, así como me cepillo los dientes, ¿cuáles son esas tareas espirituales que estoy haciendo todos los días? Estoy teniendo una conexión de agradecimiento, una conexión de brindar ese amor y esa oración, no solo a los que estamos aquí encarnados, sino a los que están desencarnados. Nuestros amigos espirituales siempre nos dicen que también les hace bien a ellos las oraciones que reciben por parte nuestra. Ese pensamiento, ese deseo de amor, esas bendiciones que irradiamos a nuestros guías espirituales, a nuestros mentores espirituales, también son bien recibidas. La interacción entre los dos planos es bidireccional. Nosotros recibimos, ellos reciben, nosotros damos, ellos dan. ¿Sí? No es solo esperar a recibir, sino tenemos ese potencial para llenar de bendición a los guías espirituales. Tenemos ese potencial para pedir esa asistencia y esa sabiduría que tenemos. Tenemos el foco de recibir todas estas bendiciones por parte de ellos. A todos ustedes, gracias por estar siempre aquí. A todos los espíritus que nos acompañan y nos guían, también darle gracias a ellos para pedir por esa sabiduría, para pedir por ese perdón en los momentos en que no son escuchados, por esa orientación que en ocasiones nos desvían, pero que la misma espiritualidad se encarga a través de nuestro entorno de llenarnos de luz, de llenarnos de bendición, recordar y ser difusores de ese mensaje de que somos como esencia, que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, que nuestra esencia y ese camino de luz que vamos a cosechar está inmerso, que ese cielo y ese mundo espiritual no está en un lugar alejado o retirado, sino que ese cielo y ese espíritu está aquí alrededor nuestro, ese contacto con la mirada, esa respiración profunda, estamos teniendo un vínculo directo con la espiritualidad, donde realmente podemos conectarnos y entender que la experiencia en la que estamos transitando nos lleve a un punto de sabiduría. Damos gracias al Padre Celestial, damos gracias a todos los hermanos mayores y al Maestro Jesús por ser fuente de energía, de paz y amor, por llenarnos a nosotros completamente de esos efluvios de salud. Y sentimos como esa chispa divina de nosotros, como esa energía profunda irradia, limpia, purifica todo nuestro cuerpo y nos convertimos en foco para hacer luz y amor a los demás. Recibimos e interaccionamos con todos ellos por estar siempre ahí, al mundo espiritual por traernos esas palabras de aliento, de amor y de comprensión alrededor nuestro,
para que podamos seguir llevando este mensaje a todas aquellas personas que tenemos la posibilidad de transmitir una palabra de aliento, un abrazo de cariño, una mirada de amor y la posibilidad que nos da de estar aquí. Por todo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver la conferencia para el próximo sábado. Bueno, recordemos que el mes de octubre se lo dedicamos al maestro Cartet por todas las tareas que él realizó en cuanto a la divulgación de la doctrina espírita. Vamos a hacer la oración y cerramos los ojos en este momento y nos dirigimos hacia ese Padre Celestial para agradecerle por todas las bendiciones que nos ha dado en la tarde de hoy. Especialmente te damos gracias, Padre Santo, por los conocimientos que hemos adquirido, por todos los compromisos que tenemos como seres humanos de poder contribuir a que muchos seres conozcan sobre este conocimiento de la doctrina espírita, para que también ellos sean esclarecidos, puedan entender y comprender el valor de la vida, que somos seres que simplemente seguimos las directrices que nuestro Padre Celestial nos da y que a Él corresponde el devolverle ese precioso valor que es la vida. Oramos de todo corazón por todos los seres que sufren, que se encuentran en un hospital, en una calle, en una cárcel, aquellos seres que están padeciendo enfermedades muy tristes y dolorosas, para que también los espíritus médicos espirituales los puedan ayudar, los puedan acoger y les puedan dar la fortaleza tanto física como espiritual que ellos necesitan. Maestro Jesús, gracias por ser ese modelo para nosotros seguir tus huellas. Colocamos, Señor Jesús, los hogares de todos los aquí presentes para que tú los bendigas y para que siempre se haga la santa voluntad del Padre Celestial, que así sea. Les agradecemos por su presencia y les deseamos un bonito fin de semana.